Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día vamos a platicar sobre la oración eficaz dentro de la serie La Oración. Pero les ruego que antes de iniciar me acompañen haciendo una oración a Dios, pidiéndole su bendición. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A través de Él nos podemos acercar a ti con toda confianza. Gracias. Y tu Espíritu Santo nos ayuda intercediendo por nosotros, pidiéndote conforme a tu voluntad. Y de esta manera sabemos que tenemos lo que te hemos pedido. Bendito es tu nombre. Gracias en el nombre de Jesús. Te rogamos que este estudio dé gloria, honra y alabanza a tu nombre. Y que fortalezca nuestro ser. Y que nos haga crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y compartir tu bendito evangelio a todos los que nos rodean. Te rogamos tu bendición. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, dentro de la oración eficaz, nosotros vamos a hablar sobre algunas consideraciones importantes de esta oración. Algo que es importante es el papel del Espíritu Santo en nuestra oración. Pablo habla acerca de que el Espíritu Santo está en nosotros, ha hecho un templo santo y nos guía cuando estamos orando, nos acompaña, nos ayuda. Y lo dice así en Romanos 8, versos 26 y 27. Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Toda persona es una criatura finita y el cristiano también lo es. No tenemos toda la sabiduría y todo el conocimiento para poder entender el entretejido que forma nuestra persona con toda la sociedad. Por lo tanto, cuando nosotros oramos, no tenemos todo el conocimiento de qué es lo que está sucediendo más allá de la punta de nuestra nariz. Pero el Espíritu de Dios sí que lo conoce. Sigamos leyendo. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esta expresión, no pueden expresarse con palabras, en algunas traducciones de la Biblia le llaman gemidos indecibles, que es exactamente lo mismo. La palabra indecible es que no hay palabras para poder expresarlo. Algunas otras versiones dicen gemidos inefables, que significa algo maravilloso, excelso, tan hermoso que no se puede expresar con palabras. Así, bueno, pues el Espíritu Santo sí expresa con gemidos indecibles, que no tiene palabra para expresarse, todo lo que hay en nosotros, que queremos presentarle a Dios, pero no sabemos cómo. El Espíritu sí, porque Dios conoce la intención, la expresión del Espíritu Santo. Veamos cómo dice en la Biblia lo siguiente: y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Esto es lo maravilloso. El Espíritu Santo pide conforme a la voluntad de Dios para nuestra vida. Y por lo tanto, sabemos que esta es una oración eficaz. Sigamos leyendo en la Biblia cómo nos dice acerca del papel del Espíritu Santo. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Nosotros tenemos ya el Espíritu de Dios en el momento de haber creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Este Espíritu Santo habita en nosotros, pero nosotros tenemos que hacer, cada vez que oramos a Dios, conciencia de que está el Espíritu Santo con nosotros. Y cada vez que oramos a Dios es con la ayuda del Espíritu y presentamos nuestras necesidades y Dios nos oye. Veamos el siguiente punto. Hay que orar conforme a la voluntad de Dios. Bueno, ya lo vimos ahora en Romanos 8:27, que dice que el Espíritu Santo ora conforme a la voluntad de Dios. Vamos a ver qué nos dice la bendita palabra del Señor.
En Juan capítulo 5, verso 14 y 15 nos dice, y estamos seguros de que Él, Dios, nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada, o sea, algo conforme a su voluntad. Muy bien, y como sabemos que Él nos oye, porque le hemos pedido algo conforme a su voluntad, cuando le hacemos nuestras peticiones, entonces también sabemos que nos dará lo que le pedimos, porque lo hemos hecho conforme a su voluntad. Veamos lo que nos dice ahora Mateo. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. El Señor Jesucristo nos dio la oración del Padre Nuestro, la oración tipo o la oración estándar o la oración modelo. Y el Señor Jesucristo nos dice que nosotros tenemos que orar pidiéndole a Dios que se cumpla su voluntad aquí en la tierra, así como se cumple allá en el cielo. Cuando nosotros oramos que se cumpla la voluntad de Dios aquí en la tierra, estamos depositando toda nuestra confianza en Dios, diciéndole, Dios, que se haga tu voluntad. Esta situación del coronavirus está en las manos de Dios. Se está cumpliendo la voluntad de Dios. No sabemos por qué una enfermedad y una mortandad pueda cumplir la voluntad de Dios, pero nos basta tener la plena confianza de que Dios está bajo control y se está haciendo lo que Él quiere. Así pues, siempre tenemos que decirle a Dios que se haga tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Y el Señor Jesucristo, en el capítulo de Mateo 26, nos dice lo siguiente. Él se adelantó un poco más y se inclinó el rostro en tierra mientras oraba. ¿Cómo oraba el Señor Jesús? Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. El Señor Jesucristo hace esta oración en el huerto del Getsemaní, la noche poco antes de ser crucificado en la cruz del Calvario. Y dice un Padre mío con agonía, diciendo, si es posible que esta copa de sufrimiento pase de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estamos viendo que el Señor Jesús va a llevar en su cuerpo el pecado de toda la humanidad, que el Señor Jesús va a sufrir como ninguna persona ha sufrido ni sufrirá en toda la existencia de esta creación y de la siguiente. Pero el Señor Jesucristo dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y así nos enseña el Señor Jesucristo que nosotros tenemos que orar. Vamos a ver cómo nos dice en Juan capítulo 15 lo siguiente. Pero si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Aquí lo importante, uniendo con el primer versículo que leímos nosotros, que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Se cumple la voluntad de Dios cumpliendo la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. El Señor Jesús dice, si ustedes están en mí y mis palabras en ustedes, pueden pedir lo que sean y lo tendrán, porque vamos a pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Se acuerdan que platicamos en alguna ocasión de la voluntad revelada? La voluntad revelada es la Biblia. Si nosotros oramos conforme a lo que está en la Biblia, vamos a obtener de Dios lo que hayamos pedido. Esto es de capital importancia. Ciertamente habrá cosas que en la Biblia no esté escrito. Sin embargo, nosotros oraremos pidiéndole a Dios que se cumpla su voluntad. Un ejemplo, cuando una señorita desea casarse con un varón, ¿qué es lo que tiene que hacer primero? Busca en la Biblia, y en la Biblia Pablo dice a los Corintios,
que la viuda se puede volver a casar con tal que sea en el Señor, o sea, que se case con un varón cristiano. Entonces, la señorita que se va a casar tiene que ver primeramente que el varón sea cristiano, porque de nada sirve que esa persona sea trabajadora, honesta, amorosa, cuidadosa de ella. Si esa persona no es cristiana, la señorita está contraviniendo una orden, un mandamiento específico en la Biblia. Y si se pone a orar, Señor, guíame, será el hombre de mi vida, Dios ya contestó. En la Biblia está, con tal de que sea en el Señor. Y así nosotros tenemos que buscar en la Biblia cada cosa que Dios nos ha dicho para de esa forma tener una guía segura. Aunque ciertamente hay cosas que nosotros no sabemos porque en la Biblia no está. Por ejemplo, un trabajo. Hay un trabajo que se nos ofrece y en la Biblia no nos da señales. Sin embargo, nosotros, haciendo la voluntad de Dios, que es orar, y además confiar en que Dios nos está guiando a tener el trabajo que Dios desea. Entonces, con esa plena confianza, nosotros podemos pedir y se nos será concedido. Si la respuesta es no hay trabajo, muy sencillo, la voluntad de Dios es que ese trabajo no era para nosotros. Sigamos ahora con Santiago en 1:5, que nos dice lo siguiente: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. Aquí lo importante es que en la oración, a veces, repito, hay cosas que no sabemos si es la voluntad de Dios o no. Sin embargo, podemos pedirle a Dios sabiduría, entendimiento. Señor, guíame. Eso es lo que tú quieres para mí. Y Dios nos va a indicar si es o no es esto para nosotros. Pidámosle a Dios sabiduría, entendimiento, y Dios nos los dará. El siguiente punto es orar con fe. ¿Qué es orar con fe? Pues es creerle a Dios, confiar plenamente en Él. Vamos a ver cómo nos dice en Hebreos capítulo 11, verso 6. De hecho, dice el autor de Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe, que está ahí, y además que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad, que Él es galardonador, que Él es premiador de los que le buscan con sinceridad. Entonces, lo primero que la persona que ora debe de tener en cuenta es creer que Dios existe, que Dios está ahí, que Dios le escucha y que Dios es premiador o galardonador o que recompensa a los que le buscan. Si nosotros oramos a Dios creyendo que nos oye, confiando en que Él responde, entonces estamos orando con fe. El siguiente punto es el siguiente en Marcos 11:24. Me encanta esta nueva versión internacional porque, vamos a ver, por eso, dice el Señor Jesucristo, les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Me gusta mucho esta versión internacional porque este versículo en particular, en otras versiones, dice así: recibiréis o recibirán lo que ustedes pidan. Y en el original griego, la palabra que fue traducido como recibiréis, más bien está escrito así como que ya han recibido. Y por lo tanto nos está indicando que cuando nosotros oramos con fe, ya obtuvimos lo que estamos pidiendo. Y entonces lo vamos a obtener. Bendito es Dios.
Otro punto importante es la obediencia. La obediencia es de singular importancia porque esto nos habla de la confianza plena que tenemos en Dios. Vamos a ver cómo nos dice en Proverbios capítulo 15. El Señor detesta el sacrificio de los perversos, pero se deleita con las oraciones de los íntegros, con los obedientes. En Primera de Pedro nos habla también de lo mismo, pero ahora en el Nuevo Testamento. Dice así: los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, se deleiten los íntegros, y sus oídos están abiertos a sus oraciones. ¿Y qué pasa con lo contrario? Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Así, bueno, pues, Pedro nos dice que la obediencia es importante, porque significa, primero, que hemos creído. Segundo, que conocemos el mandamiento de Dios y lo estamos ejerciendo para la gloria de Dios. Es importante la obediencia. No podemos decirle a Dios, creo en ti, y nosotros sigamos pecando. Vamos a ver en la primera epístola de Juan cómo nos dice: queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Así, bueno, pues es algo importante la obediencia y hacer lo que a Dios le agrada para recibir respuesta a nuestra oración. En la epístola de Romanos nos dice lo siguiente en el capítulo 3: pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Nosotros sabemos que deseamos obedecer a Dios de todo nuestro corazón, pero tropezamos en la vida, caemos en pecado, fallamos. Sin embargo, Pablo nos dice que Dios ha provisto un camino para acercarnos a Dios, que es Jesucristo. Nosotros, al venir a Jesús, Él nos ha limpiado de toda iniquidad. Y es verdad que fallamos, todos los días fallamos, pero el Señor Jesucristo nos limpia de esas fallas, de esos pecados. Y puede Él restablecernos a una comunión maravillosa con Dios. Vemos ahora en la epístola de Hebreos, capítulo 12, que nos habla también de la obediencia. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Es verdad, aquellos que no tienen una vida santa no podrán ver al Señor. Esto significa que nunca conocieron a Jesucristo como su Salvador. Pero tú y yo, que tenemos al Señor Jesús como nuestro Salvador, al Espíritu Santo como una guía segura, fuerte, vamos nosotros a conocer al Señor Dios. Algún día estaremos con Él en su presencia, porque aunque tropecemos en esta vida, Él nos levanta y seguimos adelante. Pecamos, sí, pero no de una manera consuetudinaria, por decir así, no de un estilo de vida, sino como fallas, pero no de una manera consistente, permanente. Vamos a ver el siguiente punto del estudio de hoy, la confesión de pecados. Acabo de decir, pecamos. ¿Y qué tenemos que hacer? Entonces, acercarnos a Dios en oración, pidiéndole perdón de nuestros pecados. Veamos cómo dice la Biblia. En 1 de Juan 1:9 dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que hemos pecado, podemos venir a Dios,
pedirle perdón y de esa forma Él nos restablece. Acuérdese que nosotros le pedimos perdón en un genuino arrepentimiento. Y arrepentimiento significa un cambio de mente. Yo pecaba, ahora no lo hago. Veamos el siguiente versículo, cómo nos dice en el Salmo 19:12. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Aquí nosotros podemos ver que todos los días nosotros pecamos y muchas veces ni cuenta nos damos, pero sí pecamos. Decimos una mentira, tenemos un pensamiento equivocado y Dios nos perdona, porque nosotros venimos ante Él pidiéndole: oh Dios, perdona también nuestros pecados ocultos. Y Dios en su misericordia lo hace así a través de nuestro Señor Jesucristo. Veamos el siguiente versículo, como nos dice en Santiago 5:16. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Aquí Santiago nos dice que lo importante es que nosotros oremos con fe, tengamos una vida de oración, de obediencia, y si fracasamos, si pecamos, confesemos nuestros pecados unos a los otros. Algo importante en la iglesia es que a veces herimos a alguien, a veces ofendemos a alguien, y a ese alguien hay que pedirle perdón para que se restablezca nuestra relación de hermanos y también nuestra comunión con Dios. Vamos a ver nosotros cómo es importante perdonar a otros y que otros nos perdonen a nosotros. Perdonar a otros y otros a nosotros. Dice así en Mateo capítulo 6. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará también a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Esto es muy importante. A veces nosotros buscamos de Dios y sentimos como si el cielo fuera una coraza de cobre, que no pasa nuestra oración a Dios. Si nosotros empezamos a analizar qué es lo que está sucediendo, podemos tener un pecado oculto ahí, o bien un pecado que sabemos que lo estamos ejerciendo y que no queremos dejarlo. Por eso no lo confesamos, porque queremos seguir en ese pecado. O también tenemos alguna inconveniencia, alguna molestia con un hermano que él ni cuenta se dio, que nos ofendió y nos sentimos incómodos, inquietos. O bien que nosotros hemos causado a algún hermano una herida y ni cuenta nos hemos dado. Peor, si nos hemos dado cuenta y no queremos ir a remediar la situación. Entonces, no podemos continuar así. A Dios no lo podemos engañar. Así que tenemos que pedirle a Dios que perdone nuestros pecados ocultos. Tenemos que dejar ese pecado que nos gusta. Tenemos que confesar nuestro pecado. Tenemos que ir con el hermano y decirle: hermano, usted me ha ofendido, me ha lastimado. O bien ir con aquel hermano que lo hemos lastimado, decirle: hermano, perdóname, yo te he ofendido, te he lastimado. Y de esta forma nosotros podemos tener una vida maravillosa de oración. Es muy importante que nosotros confesemos nuestros pecados con los demás hermanos. Vamos a ver cómo dice en el versículo 12 de Mateo 6. Y perdona, cuando nosotros estamos haciendo la oración del Padre Nuestro, y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Aquí hay una inferencia muy interesante. Fíjense que dice: y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. La inferencia es: y si nosotros no hemos perdonado a los que pecan contra nosotros, entonces Dios no nos perdone nuestros pecados. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros queremos pedir perdón de Dios, nosotros tenemos que perdonar
a aquellos que nos han ofendido. ¿Se acuerdan de aquella maravillosa palabra que el Señor Jesucristo enseñó? Del siervo que debía mucho dinero y que le pide al siervo paciencia para poderle pagar. Y llora y se compunge de corazón. Y aquel rey dice, bueno, está bien, me debes un dineral, pero te voy a perdonar. Y entonces no me debes nada. Y el siervo sale contento, feliz, porque ya su rey le ha perdonado absolutamente toda su deuda. Pero se encuentra con un consiervo que le debía unos centavos. Y lo agarra del cuello y le dice, págame lo que me debes. Y entonces el consiervo le dice, pues es que no tengo dinero, si me das un tiempo, yo te voy a pagar. No, y va con el juez y lo mete a la cárcel. Los otros consiervos, al darse cuenta, se entristecen y van y le platican al rey. Y el rey hace traer a ese siervo que había metido a su consiervo a la cárcel. Y le dice, malvado eres, yo te he perdonado una gran suma de dinero y tú no eres capaz de perdonar a tu hermano una miseria de centavos. Ahora vas a ir a la cárcel y no vas a salir de ahí hasta que pagues todo lo que me debes. Entonces, así nosotros podemos pedirle a Dios que perdone toda nuestra deuda, que perdone toda nuestra ofensa, que perdone todo nuestro pecado, y no somos capaces de ir con aquel hermano y decirle, oye, te perdono tu falla, tu ofensa. Así, bueno, pues es importante que nosotros oremos con fe, que oremos conforme a la voluntad de Dios, que oremos con el Espíritu Santo, que obedezcamos los mandamientos de Dios, que confesemos nuestros pecados y además que perdonemos a los demás. Finalmente, esto nos va a llevar al siguiente punto, que es la humillación. La humildad. Si nosotros somos, pues, humildes, entonces agradaremos el corazón de Dios. Veamos cómo dice en Santiago 4:6. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Entonces, cada una de esas situaciones que hemos visto nos va a llevar a esto último, a la humillación. El Espíritu Santo en nosotros va a hacer que oremos conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es cumplir con sus mandamientos y nos va a llevar esto a orar con fe. Finalmente, la fe nos va a llevar a una obediencia de la palabra de Dios, a la confesión de pecados y perdonar a los demás. Y esto a ser humildes. Veamos el siguiente versículo. Dice, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Así que toda esta cadena nos lleva a que Dios se complace con nosotros y nos va a levantar con honor en el día que Él ha determinado. Y vamos a terminar con este versículo en Lucas 18:14, que dice lo siguiente: la parábola de aquel fariseo y de aquel publicano. ¿Se acuerdan? Que están orando en el templo. Y el fariseo dice, oh Dios, te doy gracias, porque no me has hecho como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy ofrenda de todo lo que gano, yo oro en las esquinas, yo soy una persona buena. Oraba consigo mismo. Y el publicano ora a Dios sin querer levantar los ojos al cielo y dándose golpes en el pecho le dice, Dios, ten compasión de mí, pecador. Y el Señor Jesucristo dice lo siguiente de este publicano: les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. ¿Por qué? Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Así, bueno, pues la invitación de Dios es que tú y yo nos humillemos delante de Dios y que nos humillemos también para con nuestros hermanos. Es importante que veamos a los demás
como más importantes que nosotros. Sí, nosotros podemos tener estudios teológicos. Sí, nosotros podemos ser personas que en la vida social somos muy reconocidos. Sí, nosotros podemos tener trabajos que son muy bien remunerados. Sí, nosotros podemos ser de las personas que son apuestos, gentiles. Pero déjenme decirles que algo más importante que todo esto es darle gracias a Dios porque somos uno más de sus hijos y que todos los demás tienen el mismo valor ante Dios. Así lo dice la bendita palabra de Dios. Ya no hay judío ni griego o gentil. Ya no hay hombre ni mujer. Todos somos iguales a los ojos de Dios y a Dios le agrada que tú veas a los demás por encima de ti. Así como el Señor Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos, siendo Él el Señor y Dios les lavó a estas personas que estaban por debajo de Él, le lavó los pies porque el Señor Jesús les amaba con todo su corazón. Y nosotros tenemos que servir a los demás con alegría y tomándolos en consideración como más importante que nosotros. Bendito es Dios. Espero que este estudio te haya servido y continuaremos la próxima vez con la oración parte 3. Pero esto yo quiero que tú lo estudies, que lo razones y que lo apliques en tu vida para que juntos podamos adorar a Dios en humildad. Oremos pidiéndole a Dios su bendición por este estudio. Bendito Dios, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús, porque ahora entendemos que el caminar nos va a llevar a ser humildes delante de tu presencia, para la gloria de tu nombre. Bendícenos y Señor, bendice a nuestro amado hermano. En el nombre de nuestro Señor Jesús, gracias. Amén. Están cordialmente invitados a orar con nosotros todos los días de lunes a domingo a las 6 de la tarde. También ve nuestras predicaciones los días miércoles, viernes y domingos en YouTube y en Facebook. Los horarios son los miércoles a las 7 de la noche, viernes a las 7 de la noche, domingos a las 12 del día. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Hasta luego.